Bien, y seguimos nosotros con nuestra agenda y vamos a saludar a alguien que hace rato que no convocábamos y que siempre nos agrada, aunque los temas son duros, poder charlar con él. Estamos hablando del abogado Pablo Basel, quien ya está en línea, tengo entendido. Pablo, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Un gusto hablar con ustedes y con la audiencia. Gracias Bien. por el llamado. Pablo, hemos charlado mucho con usted sobre una causa que usted generó de alguna manera, que usted propició hace muchos años en tribunales de Tierra del Fuego y que en los últimos tiempos ha tenido algunos reveses en la justicia argentina. Sin embargo, hay una noticia que empezó a circular hace algunos días ya, hablando de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha dictaminado algo que es muy positivo para la continuidad de la causa, pero mejor nos lo cuenta usted un poquito la historia de toda esta situación. Sí, cómo no. La historia es la siguiente. Yo investigué en Corrientes con soldados correntinos durante 2 años. Y luego fui a denunciar, me daban cuenta de casos de tortura, soldados que murieron de hambre, un soldado que fue asesinado por su jefe, por una cuestión que nada tenía que ver con la guerra. Entonces, después de 2 años de investigar, denuncié en el Juzgado Federal de Río Grande, porque es el competente para intervenir en los hechos que sucedieron en las Islas Malvinas. Malvinas es parte de la provincia de Tierra del Fuego y eso en sí mismo es un acto de reivindicación de la soberanía argentina. Ese juzgado y el de Comodoro, que intervino en un caso similar que también investigué, pero que sucedió previo a ir a Malvinas en el Liceo Militar General Roca de esa ciudad, los jueces, las juezas, las magistradas se declararon competentes y consideraron que eran crímenes de lesa humanidad, ¿sí? Imprescriptibles. Y este es un punto central, porque ya pasaron, en el momento que yo lo denuncié, ese era el año 25, la Guerra de Malvinas, todos los delitos en la Argentina prescriben a los 25 años, pero tratándose de imprescriptibles uno se pueden investigar en cualquier tiempo sin importar cuánto haya pasado la comisión de los hechos. Entonces, esos 2 juzgados declaran que son crímenes imprescriptibles, la Cámara de Comodoro declara que son crímenes imprescriptibles, pero la Cámara de Casación Penal, que es el máximo tribunal penal federal, declara que son crímenes comunes. Ante esa cuestión, vamos a la Corte, esto estoy hablando del año 2012, y durante 3 años estuvo la causa paralizada en la Corte, hasta que la Corte dijo, en un fallo de 3 renglones, literalmente de 3 renglones, resolvió cerrar la causa por una cuestión, un tecnicismo y no meterse en el fondo de la cuestión. Frente al paso del tiempo, para ese momento ya iban 30 y pico de años, 32 si mal no recuerdo, de la guerra de Malvinas, el Centro de Excombatientes de La Plata, que es querellante en esta causa, decidió denunciar este hecho ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comisión es competente cuando hay graves violaciones de derechos humanos en un país miembro de la OEA y se agotó el procedimiento interno. O sea que si hay una violación, por ejemplo, mañana hay ahí en Misiones una tortura de un policía, para poner un ejemplo, un ciudadano. Bueno, no hay que ir directamente a la Comisión Interamericana. Hay todo un procedimiento interno que el sistema interamericano tiende a fortalecer, que investigue el Tribunal Misionero, luego el Superior Tribunal Misionero, eventualmente la Corte Argentina, y recién allí uno puede ir a recurrir a la Comisión Interamericana. El fallo de la Corte nos cerró la vía de la justicia en la Argentina. La Comisión describe en esta misma resolución que la tomó el 22 de octubre, pero recién trascendió esta semana, ¿qué pasó? La Comisión lo que dijo es, están dados todos los supuestos para intervenir como comisión. Acá se violó el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, se generaron crímenes de odio, por el caso de los soldados torturados por su condición de judíos. Acá se violaron el derecho a la verdad y el derecho al acceso a la justicia, que son todos derechos contemplados
en la Declaración Americana de 1948 de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención para prevenir la tortura y todo otro tipo de tratos cruel, inhumano o degradantes. Es decir, 3 instrumentos internacionales suscritos por la Argentina, contenidos en su Constitución Nacional, se encuentran vulnerados. Entonces la Comisión lo que dijo es, y detalla en su resolución todo el procedimiento de diálogo entre el Estado, que es el denunciado, el Estado argentino, y los peticionantes, que es el Centro de Combatientes de La Plata, y dice, pasado 8 años, porque esto me denunciaron en mayo del 2015, pasado estos 8 años no hubo avances, razón por lo cual yo voy a dictaminar. Entonces, anoticia al Estado, anoticia a la Asamblea General de la OEA y al mismo tiempo le da a los propios peticionantes, el Centro de Combatientes de La Plata, y dice, bueno, le doy 4 meses para que amplíen los casos, ¿no? Porque recordemos que en el 2015 se llegó por algunos casos, pero entre el 2015 y ahora se siguieron produciendo denuncias. De hecho, yo empecé esto en el 2007 con 23 casos y ahora hay cerca de 230, 240 casos. Entonces, lo que hace la Comisión le dice, bueno, ya que voy a dictaminar, acérqueme toda la prueba existente. Entonces, lo que le está diciendo al Estado argentino, y se está cumpliendo en mi mirada una de las pesadillas que yo tenía, un bochorno a mi juicio, es que le está diciendo al Estado argentino, ya que ustedes no le brindan justicia a los héroes de su patria, yo desde acá, desde Washington, me voy a ocupar en que tenga justicia a los soldados combatientes de Malvinas. Lo que para mí es un bochorno que vuelve a ratificar la larga lista de maltratos desde el Estado argentino a los combatientes de Malvinas, ¿no? Tal cual. Bien, técnicamente, Pablo, ahora, ¿qué queda esperar? Digamos, abre esta instancia de la comisión y directamente se aboca a la cuestión. ¿Hay tiempos de espera, hay plazos que están previstos? ¿Cómo es? Mira, el plazo previsto es el de 4 meses, es decir, que durante 4 meses la comisión no va a mover un papel a la espera de que el Centro de Combatientes de Malvinas le arrime más elementos. Incluso esos 4 meses se pueden prorrogar a 2 meses más, cosa que no creo que sea necesario porque contamos con todos los elementos para poder en una semana presentar todos los informes adicionales, porque en parte esta causa ya tuvo algún par de logros importantes para la verdad, que es que primero logramos que se desclasifique el informe Rattenbach. Claro. El informe Rattenbach es un informe que la propia dictadura encargó para analizar las responsabilidades militares y políticas de quienes tomaron la decisión de recuperar Malvinas por la fuerza y los que estuvieron en combate, y que es un informe muy duro que pide pena de muerte para un montón de oficiales por ineptitud o por cobardía. Y eso fue tanto el escándalo que se generó allá por agosto, septiembre del 83, cuando se publicaron las conclusiones, que inmediatamente la dictadura decidió decretar los secretos militar y político, y ningún argentino pudo conocer más de este informe hasta que nosotros logramos en el año 2012 que se clasificara para que siguiera de prueba en la causa. No contento con eso, seguimos insistiendo y el 2 de abril del 2015 el Estado Nacional desclasificó todos los restantes secretos, que son, entre otras cosas, y esto es muy importante, todos los informes que cada persona que estuvo en el Teatro de Malvinas tuvo que hacer. Claro. En ese informe, entre ellos, hay muchos soldados que ya en 1982 denunciaron haber sido torturados, y hay oficiales y suboficiales que denunciaron a camaradas suyos por maltrato a la tropa. Cuando uno analiza qué le llaman maltrato a la tropa, estamos hablando de enterramientos o estaqueos, ¿no? Modalidad habitual. Entonces, nosotros contamos con toda esa información merced a la lucha contenida en la propia causa. Entonces, posibilidad 1, esperar
entre 4 y 6 meses como máximo para que el centro realice todas las presentaciones adicionales posteriores al 2015. Segundo lugar, puede suceder que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene hoy el caso de vuelta por otro caso, por otro incidente, termine resolviendo todas las cuestiones que nosotros planteamos. Por ejemplo, que digan que son imprescriptibles, por ejemplo, que permita la investigación. También nosotros pedimos que, como parte del obstáculo en el acceso a justicia, que se debe dotar al Tribunal de Río Grande de personal y recursos para investigar esta causa, porque tenemos víctimas repartidas por todo el país, se imaginarán. Entonces puede pasar en estos 6 meses, 4 a 6 meses, que la Corte resuelva la gran mayoría de las cuestiones planteadas. Y la otra cuestión que puede plantearse, porque el propio sistema está establecido, algo que no pasó en estos 8 años, durante las presidencias de Fernández y de Macri, es que el Estado acuerde con las víctimas, con los peticionarios y con la Comisión una solución amistosa, que es un mecanismo que establece la Comisión, porque a la Comisión no le interesa, en términos de política institucional, no le interesa andar resolviendo, haciendo grandes dictámenes, sino que se vayan venciendo los escollos para que en un país rijan plenamente los derechos humanos. Bien. Entonces le dice, bueno, si el Estado está dispuesto a reconocer sus errores y a remover los obstáculos, yo, Comisión, no tengo nada que decir, ¿no? Entonces, este sería como una tercer vía. Hasta ahora ha fracasado. Cuando uno mira, de hecho, en algún momento el Estado dijo que estaba dispuesto a negociar, citó a las partes a una reunión en la República Dominicana, a la Comisión, y cuando se llegó allá había un funcionario del Ministerio de Justicia, de la gestión del ingeniero Macri, que no tenía la menor idea de qué se trataba, ignoraba el fondo de la cuestión, no tenía ninguna propuesta para hacer, no tenía estatus de funcionario para hacer propuestas que obligaran al Estado, o sea que fue un maltrato más hacia los combatientes malvinas. Así que la hipótesis son esas tres. Yo creo que hoy vamos por la primera. Creo que no he visto hasta el momento en el Estado argentino capacidad de atender siquiera los reclamos de los combatientes malvinas en esta materia. Tal cual. Pablo, como siempre, muchísimas gracias por atendernos y seguiremos al tanto de este tema. Seguramente volveremos a molestarlo. Yo le agradezco mucho el seguimiento de tanto tiempo de este tema y deseo para usted, para su familia, para sus oyentes, el mejor fin de año posible y felices fiestas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Pablo Basel charlando con nosotros, ex secretario de Derechos Humanos del Gobierno de la provincia de Corrientes y abogado querellante. Él daba los datos, ¿no? Contó la historia un poco de esta causa y el punto en el que hoy se encuentra cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha abierto la posibilidad de tomar parte, digamos, en esta investigación, dado que en la Argentina todos los caminos se han cerrado, ¿no? Por la vía jurídica, dado el último fallo que dio a conocer la Corte Suprema de Justicia sobre el tema.